Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener la dicha de mencionar a una de las mujeres más valoradas que se le puede catalogar como un ejemplo de perseverancia, reconocida por su lucha constante por surgir el legado de Vallejo. Todos conocemos al famoso poeta César Abraham Vallejo Mendoza, pero muy pocos peruanos conocen la historia detrás de su triunfo en el mundo literario. César Vallejo tenía mucho material poético por expresar, pero su repentina muerte no permitió salir a mostrarle al mundo todo lo que él tenía preparado. Fue entonces que su esposa, Georgette Philippard, emprendió una ardua y constante lucha, recorriendo el mundo con el fin de dejar en alto el nombre de su amado. Y hoy mostrarle al mundo las riquezas literarias que él había escrito. Conozcamos más sobre Georgette Philippard. Georgette nació el 7 de enero de 1908. Su padre fue un gran dibujante, Alexander Philippard, y su madre una gran modista, Maria Travers. Su madre falleció el 12 de noviembre del año 1928. Fue enterrada en el cementerio de Montrouge, la misma tumba en la que Vallejo fue enterrado 10 años después. La infancia de Georgette fue muy tormentosa. A los 6 años ella contrajo tuberculosis en la pierna. Después de la Primera Guerra Mundial, su padre quiso enviarla a un internado, pero por ser muy pequeña la mandaron con unos familiares, lo que la hizo sentir muy oprimida. Cuando Georgette entró a la escuela, como cualquier adolescente soñaba con su príncipe azul, pero el perfil de su príncipe para Georgette era un hombre mayor de 35 años y que fuera poeta, sin saber que años después se casaría con su perfil soñado. Georgette estudió sus años de primaria y secundaria en Gran Bretaña, que fue donde sus padres la enviaron con sus familiares. En el año de 1924, Georgette volvió a París y continuó estudiando por las noches, llevando música en español. En París, Georgette conoció a César Vallejo y quedó profundamente enamorado de él. Empezaron su relación y en el camino tuvieron muchos altibajos, como la oposición de su madre, la intervención de la expareja de Vallejo, pero nada fue impedimento para que ellos continuaran con su relación. En el año de 1929, Georgette se fue de luna de miel con César Vallejo a las playas del Mediterráneo de Niza. Este viaje se extendió por varios países y ciudades europeas. Fue Georgette quien respaldó económicamente todo el viaje. Georgette nació el 7 de enero de 1908. Su padre fue un gran dibujante, Alexander Philippard, y su madre una gran modista, Maria Travers. Su madre falleció el 12 de noviembre del año 1928. Fue enterrada en el cementerio de Montrouge, la misma tumba en la que Vallejo fue enterrado 10 años después. La infancia de Georgette fue muy tormentosa. A los 6 años ella contrajo tuberculosis en la pierna. Después de la Primera Guerra Mundial, su padre quiso enviarla a un internado, pero por ser muy pequeña la mandaron con unos familiares, lo que la hizo sentir muy oprimida. Cuando Georgette entró a la escuela, como cualquier adolescente soñaba con su príncipe azul, pero el perfil de su príncipe
para Georgette era un hombre mayor de 35 años y que fuera poeta, sin saber que años después se casaría con su perfil soñado. Georgette estudió sus años de primaria y secundaria en Gran Bretaña, que fue donde sus padres la enviaron con sus familiares. En el año de 1924, Georgette volvió a París y continuó estudiando por las noches, llevando música en español. En París, Georgette conoció a César Vallejo y quedó profundamente enamorado de él. Empezaron su relación y en el camino tuvieron muchos altibajos, como la oposición de su madre, la intervención de la expareja de Vallejo, pero nada fue impedimento para que ellos continuaran con su relación. En el año de 1929, Georgette se fue de luna de miel con César Vallejo a las playas del Mediterráneo de Niza. Este viaje se extendió por varios países y ciudades europeas. Fue Georgette quien respaldó económicamente todo el viaje. Georgette realizó estos dos viajes con César Vallejo con la finalidad de redactar el poemario Trilce. Luego publican el libro En Rusia, que trataba de las crónicas en el suelo soviético, el cual se convirtió en un gran éxito. Tiempo después tuvieron una caída económica, pues sus libros no tenían el mismo impacto que antes. Pero fue César Vallejo que pudo salvar la situación. Georgette y César fueron felices el tiempo que vivieron juntos durante su matrimonio. Ellos se casaron en París, el lugar de nacimiento de Georgette. César le encargó a Georgette sus escritos en el caso él falleciera. Ella pudiera continuar con la publicación y difusión de sus obras. De lo contrario, recuperaría su material. El 15 de abril de 1938 fallece César Vallejo en la ciudad de París, dejando a su amada esposa en la tierra con un dolor y un gran sufrimiento, devastada por la pérdida de su amado esposo. La difusión de Georgette con las obras de César Vallejo empieza en el año de 1939. Georgette comenzó la difusión de sus obras de César Vallejo. Empezó publicando junto a Raúl Porras Barrenechea los poemas humanos, una de las obras de Vallejo que tuvo un gran reconocimiento a nivel internacional y clasificó a Vallejo como el poeta más humano de la tierra. En 1951, Georgette realizó un viaje a Perú tras los pasos de Vallejo. Llegó al puerto del Callao en 1951. Un 6 de mayo, ahí fue recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bondy. En 1952, Georgette empieza la travesía y viaja al lugar de nacimiento de César Vallejo en Santiago del Chuco para conocer las raíces del poeta. El 5 de diciembre del año 1958, en el intento de repatriar los restos de César Vallejo en París, Georgette dictamina que nadie podría abrir la fosa donde él descansaba, César Vallejo, sin su autorización de ella. En 1964 publicó en Lima su obra Máscara de Cal, a través de la Universidad Mayor de San Marcos. Esto se lo dedica a su amado esposo y a su querida familia. Georgette, con el apoyo de Raúl Porras Barrenechea, traduce uno del libro de Vallejo al idioma francés, Poemas humanos, edición parisina de Les Éditions des Presse Modernes en 1939.
Georgette continuó con la difusión de las obras de Vallejo, como novelas, cuentos completos en Lima en el año 1967. Aquí estaban sus famosos poemas como Trilce, Poemas Humanos, Poemas en prosa, Paco Yunque, Tangeno, entre otros. Georgette continuó con la difusión de las obras de Vallejo en 1972 con la Universidad Católica del Perú, publicando los 2 tomos del prólogo de César Vallejo, junto con las notas de Enrique Bayón Aguirre. Georgette ya había emprendido una incentiva lucha en Lima en busca de reconocimiento y respeto por César Vallejo. Juan Mejía le ofrece a Georgette 30.000 soles por toda la producción que había hecho César Vallejo, pero ella lo rechaza dignamente. También critica al poeta español Juan Larrea por haberse autoproclamado vallejiano, que tiempo después lo visitó en Lima y le expresó personalmente diciéndole así: quien escribió una línea sobre Vallejo cuando vivía se convierte luego en su empeñoso intérprete. Reflexión. Georgette, a pesar de haber tenido una infancia muy dura que cualquier niño no desearía tener, aprendió a salir adelante y conoció el amor por la poesía, siendo así que años después conoció a César Vallejo, se casó con él en Europa y vivieron momentos muy felices, momentos muy importantes, de los cuales marcaron su vida, pasando así la etapa de la niñez, la adolescencia, la juventud, y realizó estudios que la formaron como mujer y como persona ante la sociedad. Georgette vivió hermosos momentos junto al hombre que amaba. Juntos obtuvieron muchos logros a lo largo de su vida también. El fallecimiento de César Vallejo la marcó y le dejó un vacío enorme, el cual no fue motivo para que ella no pudiera seguir adelante. Al contrario, ella continuó así con la publicación y la difusión de todas las obras de César Vallejo, y continuaba con el legado y trataba de convertir de que el nombre de César Vallejo se convirtiera en un ícono de la literatura, considerado así hoy actualmente como uno de los más grandes referentes de la literatura. Una de las reflexiones finales también es que el emprendedor es aquella persona que sabe identificar las oportunidades que se le presentan. Mayormente el emprendedor se le identifica como un líder empresarial, pues a este es capaz de ingeniarse y crear un plan de negocio con prosperidad y al mismo tiempo integrar a otras personas a este proyecto. Similar fue el caso de Georgette Philippard, que sin ir en busca de algún beneficio económico emprendió una ardua labor en la búsqueda de la difusión de las obras de su amado Vallejo. Podría decirse que hasta incluso empezó a hacer un movimiento cultural de todo esto, pues gracias a su persistente insistencia logró posicionar a Vallejo como la cultura literaria que es ahora, ¿no? En la actualidad, la dura realidad que demuestra la actualidad en el país de la historia y reconocimiento de muchos personajes e íconos representativos en el Perú es como el caso de Georgette, pues es más conocida la historia de César Vallejo que de la mujer que estuvo detrás de todo este movimiento. Sin embargo, ella fue quien hizo que Vallejo tuviera todo este reconocimiento, pero más se le conoce a él que a la mujer que hizo que él fuera más conocido en la actualidad, pues, ¿no? Entonces, de la misma manera debe ser considerada por muchos peruanos y perseguidores de metas que el estudio y la persistencia y la ardua labor que tenemos como emprendedores nos lleve muy lejos y sin importar lo que cueste, pues, ¿no?